Charla, retiro mensual del mes de octubre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema de la charla es Sentido vocacional de la vida. Dios nos llama. Este llamado de Dios es lo que llamamos vocación. ¿Y qué es la vocación? Es la inclinación o el interés de una persona que siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida, a un determinado trabajo. La importancia de la vocación es la felicidad interior que experimenta una persona cuando desempeña ese trabajo o actividad que le estimula, le motiva, le ilusiona. Entonces, generalmente aparece relacionada con los anhelos o aquellos que le resulta inspirador para cada persona. Se supone que la vocación concuerda con los gustos, intereses y aptitudes de la persona. Para entender esto mejor, les voy a contar una historia, un cuento corto, sobre Alonso, un aventurero que nunca desaprovechaba la oportunidad para viajar y ver nuevas tierras, conocer nuevas gentes. Por eso cuando le propusieron ir al Amazonas, no dijo que no. Se preparó durante meses. Al tener todo listo y llegar el día de la partida, se fue preparado, tenía ilusión, se presentó al capitán del barco que le llevaría a su destino. La primera impresión le dejó un poco decepcionado. El capitán era un hombre mayor que no daba ninguna importancia al viaje, que para él era tan importante y le causaba tanta ilusión. El viaje comenzó. Alonso pasaba el tiempo observando las márgenes del río. Era muy impresionante, muy atrayente, y 100 veces hubiese querido perderse en los bordes de ese camino de agua que llevaba a la Amazonia. Después de navegar varios días, llegaron a su destino. El capitán le ayudó a bajar el material y le preguntó si estaba seguro de querer quedarse. Él dijo que sí. Así que el capitán se fue con su barco y él observó cómo se alejaba. Entonces, en un instante, se le agolparon un montón de sensaciones que casi no podía diferenciar: excitación, ilusión, soledad, miedo, confianza en sí mismo. No esperó mucho, entró en el terreno y se dirigió hacia el lugar que él había marcado en su mapa. Sin embargo, se perdió, se enfermó, perdió la conciencia y cuando la recuperó estaba en medio de gente que no reconocía, con fiebre, no sabía dónde estaba, cuánto tiempo había pasado. Volvió a caer inconsciente y volvió a despertarse. Cuando despertó, vio a la gente que con tanto cariño lo atendía, pero se dio cuenta que ya no tenía ilusión, ahora tenía miedo. Su propia existencia la veía extinguirse, porque no sabía dónde estaba, cuánto tiempo había pasado, si ya el capitán habría pasado, si lo dejó, si todavía faltaba tiempo. Ahora se sentía frágil. Entonces los que lo cuidaron, al ver que ya estaba recuperado, le dijeron: tú te alejaste del río, perdiste el camino, sin el camino tú no puedes vivir. Te ayudaremos a volver al río y construiremos una canoa para que puedas volver con tu gente. Y así lo hicieron. Fueron al río, agarraron un tronco y los más jóvenes empezaron a hacer la canoa, pero se tomaron su tiempo, no eran rápidos. Entonces él, Alonso, estaba desesperado y el más viejo le dijo: en esta tierra la vida está en el río. Todos nosotros necesitamos de él. Es el camino que nos une con otras familias, con otras gentes. Por él viniste a nosotros y de él necesitas para volver con los tuyos. Pero él exige que estés siempre atento, que estés siempre preparado. Continuamente tiende trampas, pequeños brazos, remolinos, corrientes, que te pueden hacer zozobrar. Por eso tu embarcación ha de ser la mejor. Tú solo piensas en el destino al que quieres llegar, pero quienes están haciendo tu canoa la están preparando para el viaje que tienes que hacer. Si la canoa no sirve para tu viaje, nunca llegarás a tu destino. El río te engullirá. Por mucho tiempo después y muchos kilómetros de aquel lugar, Alonso aprendió lo que habían intentado enseñarle, la lección del río y la canoa. No le sirvió solo para salvarle la vida, hoy le sirve para vivir. De esta historia debemos diferenciar
La historia personal y el desarrollo de la propia vocación es algo artificial, inútil. Es algo como dividir entre la vida normal y mi vida religiosa, o las horas dedicadas de mi vida y las dedicadas a Dios. Si la vocación es llamada y Dios es el que llama, la vida es nuestra primera y gran vocación, que luego se irá concretando en diversos ríos, afluentes o regatos. Esta historia pretende ser un viaje, el viaje que todos hacemos por nuestro río, el río de la vida y el de la vocación. Igual que todos los viajes importantes, tiene sus etapas y su momento. Hay veces que nos encontramos solos y otras que necesitamos acompañantes. La invitación es a recorrer con el recuerdo el propio viaje, en la vida o en momentos concretos que estamos haciendo viajecillos, es decir, cuando estamos viendo nuestra vocación, sea cual sea esta. La historia de Alonso nos puede ayudar. Por ejemplo, él estaba dispuesto a emprender un viaje lleno de ilusión, decepcionado después por las dificultades. Después otra vez tuvo la ilusión de que podía volver a su casa. Fueron diferentes etapas. Entonces, ¿qué exige la vocación? La vocación sugerida, decidida y escogida requiere fidelidad y compromiso, que hay que trabajar en cada momento, o de lo contrario, si se cae en la rutina y en la inercia, el entusiasmo del primer flechazo desaparece y la vocación se siente, se sigue y va madurando, no es estática sino dinámica. Es entonces como por definición convencional nos describen que la vocación es dinámica, es decir, una vez oído el llamado y aceptado, lo seguimos, pero siempre trabajando en hacerlo con cariño, por amor a Dios, independientemente de cuál sea ese llamado. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos? Pues la respuesta es sencilla, luchar. ¿Y contra qué luchar? Contra el desaliento, porque si no llegará el pesimismo primero y la tibieza después. Entonces, este llamado del Señor, el que Él nos hace, puede ser de diferentes maneras. Casiano nos dice que puede ser de tres tipos, que lo haga Dios directamente, cuando nos lo hace a través de los hombres, o cuando lo hace por medio de la necesidad. ¿Cómo entendemos esto mejor? La llamada directa del Señor puede llegar a través de la lectura del Evangelio, como le sucedió a la Madre Teresa de Calcuta, cuando una simple frase leída, pero contundente, tengo sed, la llamó. Ahí vio su vocación. O a San Francisco Javier, para quien fue decisiva la pregunta ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Según San Pablo VI, esa llamada se presenta como una voz inquietante y tranquilizante a un tiempo, una vez dulce e imperiosa, una vez molesta y a la vez amorosa. San José María decía, nos resistimos a decir que sí al Señor, se quiere y a la vez no se quiere. ¿Esto por qué? Porque esta vocación, este llamado es una decisión y es nuestra decisión. Somos nosotros quienes podemos decirle sí o no. Entonces, esto aplica para todas las posibilidades de vocación, porque cada uno de nosotros tiene su propia vocación. Dios llama individualmente y es tan generoso e inmensa su bondad que nos da la libertad de aceptarla o rechazarla. Recordemos el Evangelio en la llamada personal que Jesús le hizo al joven, al cual miró con amor desde el inicio y le dijo, deja todo, véndelo todo, lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Pero qué sucedió ante esta llamada explícita y clara? El joven se fue triste. Así nos lo describe San Mateo. Cuando el llamado es a través de otra persona, esto lo podemos ver cuando es alguien que nos invitó a un retiro, por ejemplo, a una charla, cuando nos dice algo, cuando con su ejemplo decimos quiero ser así, cuando una simple conversación descubrimos con esta otra persona, un intermediario, a través de él, Dios me está llamando a mi vocación. De esto escuché a un sacerdote de la obra decir que
Un compañero de estudio lo invitó a una charla en algún centro y él asistió y después siguió asistiendo al centro. Su compañero desistió, el que inicialmente lo había invitado, nunca volvió. Pero este joven, al que se refiere el sacerdote, continuó yendo y al final terminó siendo sacerdote de la obra. Esto es una vocación en la cual Dios se valió de un hombre para atraer a otro, cuya vocación era el sacerdocio, o es el sacerdocio. Otra manera de ver la vocación es a través de la necesidad. Nuestro padre, San José María, dijo que Dios le había estado preparando el camino de muchas maneras hasta que él logró verlo. Eso se explica por el discernimiento. Hay personas que ven su vocación tras pasar diferentes necesidades. En el caso de Nicodemo, el que había visto los milagros de Jesús, lo oyó predicar y aún así no creía. Él lo veía desde la distancia. Él no podía creer que fuera el Mesías, pero necesitaba estar seguro, pues este hombre que conocía la Escritura, me refiero a Nicodemo, y las profecías, porque él era un estudioso de ellas, sentía duda. Y a pesar de ver lo que hacía Jesús, él tenía dudas. Él necesitaba saber si esto es verdad. Y es así como, saciando su necesidad, decide reunirse, pero a escondidas con el Señor. Y una vez que se reúne con Él, aún no acepta totalmente la llamada, sino es cuando el Señor muere y hace visible su vocación de apoyarlo y va ante Pilatos. Ya estaba clara su vocación. Es aquí cuando Él pide el cuerpo del Señor. Esa inquietud inicial que Nicodemo muestra es la que anteriormente les nombré, como la describía San Pablo VI y San José María. Al referirnos a las diferentes vocaciones, la vida cristiana nos dice, una vez que ya estamos vacunados, que nuestra vocación es al apostolado, que todos los bautizados estamos llamados por Cristo a participar de la vida divina, a ser santos y a dar a conocer a Cristo. Es decir, cada uno de nosotros que ya está bautizado debe difundir la palabra de Dios y la obra del Señor. Y lo debe hacer no solo con palabras, sino con ejemplo. Es decir, por haber recibido el bautismo, somos ejemplo vivo, cómo nos comportamos y además de lo que decimos, de llevar y hacer llegar a otros la palabra de Dios, de tratar de llevarlos a todos al cielo, pues de las 100 almas nos interesan las 100. La vocación enciende una luz que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. Es convencerse con el resplandor de la fe, del porqué de nuestra realidad. Todos los sucesos y acontecimientos ocupan ahora su verdadero sitio. Entendemos a dónde quiere conducirnos el Señor y nos sentimos como arrollados por ese cargo que nos confía. Al darnos la gracia para trabajar y esforzarnos por la santidad, también nos pide ser sus apóstoles en ese camino. Pero ese camino también, a su vez, al llegar aquí, tiene diferentes vertientes, porque bautizados nos han podido bautizar de pequeños y esa vocación ya la aceptamos. A veces la aceptaron nuestros padres por nosotros o nuestros padrinos, porque éramos unos bebés. A medida que vamos creciendo, recibimos el sacramento de la confirmación, ahora somos nosotros los que decimos que sí, que ratificamos nuestra vocación de apóstoles en la vida cristiana. Pero hay otras vocaciones que se van a dar a lo largo de la vida. Entonces, tenemos que distinguir entre la vocación laical y la vocación sacerdotal, entre la vocación religiosa o la vida de casado, o la vocación secular, la vocación al matrimonio o al celibato. Cada uno de nosotros tiene una vocación personal e intransferible, que debemos decir que sí, recordemos siempre que tenemos la posibilidad de elegirla y de aceptarla. A la vez, cada uno de nosotros en nuestros quehaceres diarios, haciéndolos por amor a Dios, de esa manera lo hacemos con amor también a nuestros semejantes
y estamos así cumpliendo nuestra vocación, con nuestra vocación laical, en nuestro caso, y en medio del mundo, que somos sal, levadura, para así cumplir nuestra vocación de apóstoles. Es decir, que las vocaciones se van sumando. Cada día como vamos yendo no termina en un momento. Como vimos anteriormente, es dinámica. Llega otro momento en la vida y puede ser que nos llegue la vocación al matrimonio. Si es así, es una vocación que no todos la tenemos. Es una vocación laical que tenemos nosotros o no al matrimonio. Si tenemos vocación al matrimonio, este es otro llamado, en otro momento de nuestra vida, y así atendemos a él, lo viviremos con amor. O sea, si le decimos que sí al matrimonio, lo viviremos con amor. No solo amor a Dios, sino también al esposo y luego, al crecer la familia, a los hijos, a esta familia extendida también. Es así como vemos que a lo largo de la vida Dios nos va llamando y sumando vocaciones. Porque una vez que tenemos los hijos, ahora tenemos la vocación de apóstoles con nuestros propios hijos. Y después será con los nietos y con los amigos de los hijos, y así va creciendo. En el caso del matrimonio, al contraerlo, los esposos reciben la gracia divina, y esta perdura a lo largo de la vida matrimonial, y siempre alimentándola con los otros sacramentos. Pero la gracia recibida al momento de las nupcias es lo que ayuda a los esposos a continuar transitando dicha vocación, sumando otras, como el hacer y ser apóstoles en su familia, los hijos y luego los nietos. Todo esto gracias a Dios, porque al oír su llamado y además invitarlo a transitar el camino juntos, siempre nos hará más placentero el hacerlo, teniendo entonces lo que nuestro Padre tanto nos repitió: hogares luminosos y alegres. La vocación sacerdotal. El sacerdote es otro llamado, uno muy especial, porque este es un sacramento que recibe y es él, el sacerdote, quien además administra los otros sacramentos. Y así como un sacerdote polaco llegó a ser papa, porque oyó el llamado y lo atendió. Quizás al oír ese primer llamado al sacerdocio, San Juan Pablo II, en ese momento Karol Wojtyła, no pensó en que sería papa. Todos conocemos su historia, cómo estudió para sacerdote y cómo el Señor preparó su camino para que no solo guiara a las personas que tenía a su alrededor, las que acudían directamente a él, sino que quiso que él, ese sacerdote polaco, guiara a toda su iglesia, que fuera el nuevo Pedro. Y eso lo cumplió hasta el fin de sus días. Este es un ejemplo de cómo una vocación en alguien que no parece importante o grande puede tener una visión enorme en la historia. El sacerdote es un instrumento inmediato y diario. Esa gracia salvadora que Cristo nos ha ganado, esto vale para toda su vida, pero en especial en la celebración de la Eucaristía, porque aquí es Él, en persona Christi, quien le está prestando su voz y su cuerpo a Dios. Ahora, tenemos otra vocación, algunos, no todos. Algunos tenemos vocación al Opus Dei. Y esta es la concreción de la vocación bautismal, así lo decía San José María. Esta es la llamada a incorporarse al Opus Dei. Esta vocación no aparta a la persona de su condición de cristiano corriente, antes bien lo refuerza. Don Fernando Oscari nos dice que esta llamada no aparta a nadie de su sitio, en su condición de seglar o de sacerdote secular, sino que nos lleva a vivir esa condición de acuerdo con el espíritu de la obra, del Opus Dei, que es precisamente un espíritu que pone el acento en la vida cotidiana, en la vivencia cristiana de la existencia ordinaria. Esta es una vocación a santificar el propio estado soltero, casado, viudo o sacerdote, la propia tarea, la propia familia, la propia vida ordinaria, haciendo de ello una ocasión de santidad y de apostolado. Que enseñemos a los demás prudentemente, sin coacción, espontáneamente, según la voluntad de Dios. En algún momento, en una de las tertulias, un joven
le preguntó a San José María cómo se sentía la vocación a la obra. La respuesta de San José María fue: no es cosa de sentimiento, hijo mío. Aunque uno se da cuenta cuando el Señor llama, se está inquieto, se nota insatisfacción, no estás contento de ti mismo. Con frecuencia en el proceso de búsqueda de la propia vocación, todo empieza con esta inquietud de corazón, característica de cualquier corazón que se mantiene joven y disponible, abierto a la voz del Señor. Entonces, como vemos, la vocación no siempre vamos a decir un sí rotundo y de primera. Lo pensamos, lo vemos, lo buscamos. No todos lo vemos tan fácilmente. Ahora, ¿qué debemos tener? Fidelidad a la vocación. Al hablar de fidelidad es hablar de perseverancia, firmeza, empeño, sabiendo decir que sí a lo que es coherente con la llamada y que no a lo que me apartaría de ese camino. Esto puede implicar decisiones fuertes o dolorosas, nos decía San José María. La fidelidad está unida a la fe. Está también en íntima relación con la esperanza y especialmente con el amor, pues Dios nos llama con amor, amor de padre, y como todo padre solo quiere lo mejor para nosotros. Pero los que somos madres, que sabemos que debemos dejar que nuestros hijos hagan su parte, que les costará unas veces, querrán rendirse, pero con amor los animamos a continuar, porque sabemos que lograrán el objetivo. Igualmente debemos confiar en nuestro Padre que nos ha llamado con esa vocación, nuestro Padre Celestial, y abandonarnos en Él, saber que Él lo está haciendo por amor y que a cada uno nos ha llamado a lo que podemos realizar, no nos ha puesto imposibles. No debemos aflojar, o como lo llamaba nuestro Padre, caer en la tibieza, porque la recompensa será la vida eterna, la santidad, poder ver cara a cara a nuestro Padre, al Señor. Entonces, yo las invito a todas a que oigan, a que escuchen y a que, atiendan el llamado, esa vocación a la que Dios nos llama, sea cual sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros.